de unidos adorarle, de unidos exaltarle, todos unidos en un mismo espíritu, en un mismo pensamiento, que todos estemos pensando en adorarle a nuestro Dios. A eso hemos venido, a eso hemos venido. Dice la palabra de Dios: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Por eso es que estamos aquí, porque Cristo viene. Y por eso es que tú y yo hoy estamos con esa sonrisa. A ver, ¿dónde está la sonrisa? Voltea con tu hermano y sonríele. Cristo viene, Cristo viene, aleluya. Nuestro Señor viene, eso es seguro y esa es nuestra alegría, porque el Señor nos dijo, o el Señor dijo en su palabra: en el mundo van a tener aflicciones. Eso es seguro, pero nuestra alegría no está en las cosas del mundo. Nuestra alegría está en que Cristo viene por su pueblo, por su iglesia. Esa es nuestra alegría. Vamos a tener muchos problemas aquí, igual que todos. Decía el apóstol: ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿Quién no padece necesidad y yo no padezco? Si viene una depresión económica, todos vamos a padecer. Pero gracias a Dios, tú y yo tenemos al Señor y tenemos esa promesa que es fiel el que lo prometió. Cristo viene, Cristo viene, amén. Gloria a Dios. Este canto no sé si se lo sepa usted o no. Si no se lo sabe, escúchelo. Si se lo sabe, ayúdeme, porque a veces se me olvida. Está muy fácil, se lo va a aprender muy rápido. Mil gracias,
yo te doy, Señor, mil gracias de mi corazón, mil gracias porque has enviado a Jesús por mí. Mil gracias yo te doy, Señor, mil gracias de mi corazón, mil gracias porque has enviado a Jesús por mí. Y hoy el débil diga fuerte, el pobre diga ¿Ya se la aprendió? Más o menos. Ojalá y la pueda cantar, no como yo. Vamos a cantarla desde el principio una vez más, solamente una vez y una vez. Pero de veras, dígaselo al Señor. Amén. Mil gracias yo te doy, Señor. Mil gracias de mi corazón, mil gracias porque has enviado a Jesús por mí. Y hoy el débil diga fuerte soy, el pobre diga rico soy, por lo que Dios ha hecho por mí y en mí. Vamos a hacer una oración a nuestro Dios. Gracias te doy, Señor Jesús, porque una vez más nos permites reunirnos. Y estamos agradecidos, Señor, por lo que has hecho en nosotros, por lo que haces con nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Gracias, Padre, porque tú eres bueno con nosotros y nos mandas de tu palabra, que es lo mejor para nuestras vidas, Señor. Y hoy, aunque seamos débiles, en ti, Señor, somos fuertes. Y aunque seamos pobres, contigo, Señor, somos ricos. Gracias, Padre. Te exaltamos, Rey de Reyes, Señor de Señores. A ti la gloria y la honra, por siempre y para siempre. Vamos a decir la segunda parte. Y hoy el débil diga fuerte soy, el pobre diga rico soy, por lo que Dios
damos este aplauso, Señor, agradeciéndote a ti. Gloria a Dios. ¿Puede tomar su lugar? Se cayó esta cosa. Vamos a entrar en la palabra de Dios. Y gracias a Dios que estamos nuevamente reunidos. Amén. Bien, el día de hoy nos vamos a entrar en lo que es el libro de Ruth. El libro de Ruth. ¿Sabe quién es Ruth? ¿Quién fue Ruth? ¿Ha leído alguna vez el libro de Ruth? ¿Sí lo han leído o no? No levanten la mano. Muchas veces es un libro muy corto, de 4 capítulos, y pues yo creo que es muy fácil leerlo, ¿no? Además, no es un libro, ¿cómo decirlo así? Tiene mucha enseñanza, muchísima, de verdad. A pesar de que son 4 capítulos, tiene muchísima enseñanza. No vamos a verlo todo lo que hay ahí. Nuestro enfoque es ver a Cristo a través de las Escrituras y ver dónde está la obra de Cristo, la persona de Cristo en este libro. Pero Ruth básicamente es una historia, ¿sí? Es una historia contada. No es un libro como de mandamientos o de doctrina, como lo es, no sé, Romanos o Corintios, donde Pablo da mandamientos muy claros y da una explicación doctrinal muy buena. Ruth no viene como dentro de los libros de la ley. Es un libro que está considerado dentro del hebreo, dentro de los de poesía, porque incluye básicamente pues, la historia de Ruth. Ahora, ¿por qué Ruth? O sea, ¿por qué ella? ¿No? ¿Por qué no la historia de otra persona? ¿Por qué la de Ruth? ¿Se han leído o no han leído Ruth? Entonces, ¿por qué Ruth es importante a los que han leído algo de Ruth? Porque su historia es importante, porque Dios se tomó su vida, su historia, como dijo, vamos a ponerlo, es palabra inspirada. Ella escuchó y conoció de Dios y quiso ser parte del pueblo de Dios. Entonces, eso nos deja ver claro que Ruth pues no era israelita, no era descendiente de Abraham o de Jacob o de Isaac, era una gentil, en forma específica era moabita, ¿sí? Era de Moab, uno de las regiones o de los pueblos que se acuerda que Dios había dejado en Jueces, porque dijo, ustedes lo dejaron, pues ahí se queda. Y varias veces le hicieron guerra, ¿no? En una de estas veces donde el pueblo de Israel entró en conflicto, pues una mujer llamada Noemí con sus 2 hijos dijeron, ¿saben qué? Aquí en Israel no hay tierra, no hay comida, no hay recursos, vámonos a Moab. Entonces ellos decidieron ir a vivir a Moab. Y allá en Moab sus 2 hijos se casaron con mujeres pues moabitas, no buscaron del pueblo de Israel. Una de ellas era Ruth, la otra se me olvidó el nombre, por aquí está, Orfa. Y pues resulta que los 2 hijos de Noemí mueren. Entonces Noemí dice en la escritura que escucha que en Israel otra vez ya había comida, que la maldición ya se había quitado, que la bendición de Jehová había regresado. Entonces dijo, bueno, voy a regresar otra vez a mi tierra. Y le dijo a sus 2 nueras, pues ahora sí que ustedes hagan lo que ustedes quieran, ¿no? Son libres, no tienen que estar atadas conmigo porque mis hijos ya han muerto. Ustedes pueden regresar a su tierra, son libres. Las 2 dijeron, no, queremos estar contigo. Y ella les hizo ver como la realidad de las cosas. Miren, no les puedo dar otro hijo.
aún si pudiera tener otro hijo, tendrían que esperar muchos años a que crezcan y que entonces ustedes se puedan casar. Mejor vayan y busquen un marido. Una de ellas dice, bueno, tienes razón, no me espera futuro contigo. Vamos a decirlo así, lo ve por el lado lógico del mundo, ¿sí? No me espera bendición contigo. Pero la otra se había encariñado tanto con su suegra que le dice, no, sabes que yo no me voy a apartar de ti. Y encontramos uno de los versículos como claves, uno de los versículos que se destacan de Ruth, que está ahí en Ruth capítulo 1, versículo 16. Ruth le responde, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, yo iré. Y donde quiera que tú vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Y dice, así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Esta es una de las declaraciones que a lo mejor han oído, se han hecho eventos, congresos, donde dice, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, ¿no? Es esto lo que demuestra el corazón de Ruth, ¿sí? Un amor hacia su suegra. Y sin duda alguna, pues yo creo que Noemí enseñó o mostró o les dijo quién era Jehová. Porque Ruth utiliza palabras donde dice, tu Dios será mi Dios, pero dice después, así me haga Jehová. O sea, hablando específicamente de Jehová, dice, es como si hiciera yo un trato con Él, como un pacto con Él, o más que nada como una promesa, ¿sí? Que Jehová vea mi vida si no cumplo lo que yo digo. Es como si dijera a Ruth. Entonces, Ruth había conocido algo de Dios. A lo mejor no conocía todo, a lo mejor no entendía muchas cosas, pero conocía algo de Dios. Entonces, Ruth y Noemí regresan a Israel. Porque recuerden, ya había paz, había tranquilidad. Todo esto sigue estando en la época de los jueces. Aún no había un rey, aún no había alguien que estableciera un mandato o un gobierno específico, seguían regidos por los jueces. Y no olviden la época que se vivía en los jueces, porque esto es muy importante destacarlo, donde dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Sí? En esta época, en ese contexto, es donde se desarrolla la historia de Ruth. Cuando llegan a Israel, pues no tienen nada, no tienen recursos, porque ellos se habían ido, habían perdido muchas cosas, muchas tierras. Entonces, Dios tiene un cuidado por el pueblo y tiene un cuidado especial por los pobres. Las leyes del Antiguo Testamento habían dejado algunas leyes donde proveían para los necesitados, donde había cuidado de parte de Dios para los que no tenían que comer, no tenían trabajo, no tenían provisión. Algunos de estos eran, por ejemplo, si ibas espigando y algo se te caía, ahí déjalo. Era para el necesitado. Entonces era común ver en un lugar donde se espigaba mucha gente pobre, pues buscando ver comida en el piso, que se cayera. Entonces, a Ruth, como llega y no hay nada, pues dice a su suegra, ¿sabes qué? Voy a ir pues a ver dónde sacamos dinero, ¿no? A ver dónde sacamos recursos. Entonces llega al campo de un hombre llamado Boz. En ese campo, pues a Ruth le va bien. Dice, o sea, hay comida y muestra una parte de Ruth donde era muy trabajadora. Porque Boz, el jefe, llega de Belén y la ve, a lo mejor se le hizo bonita, no sé, pero la nota. Y le pregunta quién es ella. Dice el jefe, le dice que era la nuera de Noemí, que había regresado con ella de Moab. Y dice él, ha trabajado todo el día sin parar. O sea, no le ha parado a darle, no ha descansado, porque yo creo que era mucha la situación, pero estaba demostrando algo, que era esforzada. ¿Sí? Ruth no estaba nada más esperando a que le llegara la comida, sino que fue a trabajar y se esforzó en trabajar. Entonces, Boz, este hombre, este jefe de tierras, se muestra misericordioso
Y no solo eso, sino compasivo, porque le dice al jefe, ¿sabes qué? Tira un poco más. De lo que vayas espigando, deja caer un poco más para ella, ¿sí? Para que recoja más. No, si algo toma, o si agarra y es mucho, no se lo niegues. Si todo lo que ella agarre, déjaselo. Entonces, Ruth pues regresa con Noemí. Noemí le dice, ¿cómo te fue? Parece que muy bien, porque traes mucha comida. Y dice, sí, fui a espigar al campo de Boz. Y Noemí dice, Boz es alguien que es un pariente de nosotros, alguien lejano. Entonces, Noemí le da una serie de instrucciones. ¿Por qué? Otra de las leyes de Jehová para el cuidado de su pueblo era que si yo, por ejemplo, perdía una propiedad por deudas, porque me iba mal en el trabajo o por lo que sea, un pariente mío cercano podía comprar o pagar mi deuda. ¿Sí? Y entonces eso se le llamaba redención o redimir. Podía redimir mi deuda. ¿Por qué? Porque pagaba lo que no era su deuda, pagaba la deuda de otro. Entonces, Noemí le dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer, sigue estas instrucciones, porque Él puede ayudarnos. Ojo, en este pago o en esta redención no era obligatoria, no es. Es algo que alguien puede hacer. Yo tengo los recursos y quiero hacerlo, ¿sí? Entonces, Noemí le dice, ve y haz esto, preséntate delante de Él. Y hace una serie de cosas, entre las cuales, si leemos la historia, parece o da como que una alusión a lo mejor a que es una especie de historia romántica. Pero no nos vayamos de como las novelas, ¿sí? Ruth no es una historia romántica. Ruth, si podríamos definirlo, es una historia principalmente de amor, que el amor pues está vinculado, pero no es romanticismo, ¿sí? El amor no necesariamente es romanticismo, ¿sí me entienden? Puede incluirlo, pero no nos desviemos, porque a veces nos quedamos con la comprensión del mundo de amor romántico y no necesariamente, porque hay cosas que no necesariamente tienen que ser románticas, pero sí se actúan en una base del amor, ¿sí me entienden? Entonces, Ruth es una historia de amor, pero también es una historia de redención, ¿sí? Y en todo esto es una historia de una honra a la palabra o a la ley de Dios, ¿sí? Estas tres cosas van vinculadas en todo Ruth: amor, redención y honra a la palabra de Dios. ¿En dónde? ¿En qué contexto? En un contexto donde en Israel cada quien hacía lo que quería, donde dejaban de lado el amor, donde dejaban de lado yo hago lo que yo quiera, dejaban de lado la ley de Dios, ¿sí me entienden? Entonces, Ruth se presenta delante de Boz y en justicia, en prudencia, en modestia, le pide hacer, en este caso, redención por Noemí y por ella. Esta redención consistía en pagar la deuda de unas tierras de Noemí, pero incluía también el hacerse esposa a Ruth, porque tenía que dejarle linaje a Noemí a través de Ruth, ¿sí? Para que perdurara el nombre. Esto lo vemos desde un ejemplo allá en el Antiguo Testamento, más atrás, aún antes de la ley, con Judá. ¿Qué pasó con Judá? Judá tuvo un hijo y se la da a una mujer que se llamaba Tamar. El hijo se muere, no le da hijos, le da a otro y creo que también se muere. Entonces queda uno más chico. Judá le dice, espérate que crezca y te lo doy. Se olvida Judá de eso. Tamar la da como perdida por allá y Tamar busca esa redención. Entonces Tamar se hace pasar como prostituta y busca a Judá. Y del mismo Judá obtiene esa simiente. Después Judá se entera que está embarazada y ahora sí dice, no, esta seguro se metió con alguien. Ahora sí, a la ley, ¿no? Ahora sí a lo justo. Y va y quiere poner justicia, pero dice, mira, estas cosas me las dio el padre del niño y esas cosas eran de Judá, era un cinto y un bastón. Y Judá dice, has actuado con más justicia que yo. ¿Por qué? Porque procuró darle descendencia, cosa que Judá no quería. Entonces, esta redención también incluía darle herencia a Ruth. Ahora, dicho esto,
Boaz acepta, le dice, lo haré, voy a redimirlas. Y total, para no hacer el cuento largo, Boaz redime a Noemí y a Ruth. Paga su deuda, se casa y obtiene por esposa a Ruth y le da un hijo que se llama Obed, que es padre de Isaí, que es padre del rey David. Y vemos que de ese linaje sale ni nada más ni nada menos que Jesús. Entonces, Ruth es contada dentro del linaje de Jesús, cosa que podemos ver en Mateo. Y se menciona su nombre. Recuerdan que vimos que se mencionaba Tamar, se menciona Rahab y se menciona Ruth, ¿sí? Mujeres que aparentemente, pues dos eran gentiles, no eran del pueblo de Israel, otra que aparentemente actuó inmoralmente, pero fue incluida dentro del linaje de Jesús porque al final su vida actuaron por justicia, ¿sí? Ahora, en todo esto que vimos, no sé si usted notó o alcanzó a percibir dónde está Cristo, ¿sí? Porque ahí en Ruth hay una imagen muy clara, así muy puntual, que no hay que escarbarle mucho para saber dónde está Cristo. En la redención que hizo Boaz. Específicamente vemos a Boaz como un tipo de Cristo, ¿sí? Y a Ruth como nada más y nada menos que un tipo de nosotros. Un pueblo que no era del pueblo. Alguien que no era del pueblo y que se paga una deuda por alguien que no era del pueblo. ¿Sí me entienden? Pero que actuó sin duda alguna en fe. Porque Ruth tuvo que tener fe. Porque lo que vimos al principio, cuando Noemí les presenta el caso a sus dos nueras, les dicen como que hasta cierto punto les dice razonen lo que les conviene, ¿sí? Ante los ojos del mundo, lo que les conviene. Y Ruth dijo, no me importa, o sea, a donde tú vayas, yo voy a ir. Estaba actuando, sin duda alguna, por fe. Bien, entonces, ya entendiendo la historia así en grandes rasgos, ahora vamos a adentrarnos en específico y ver la imagen de Cristo y ver lo que Cristo hizo y hace en nosotros en la figura de Boaz. Primero que nada, en el libro de Ruth, en Ruth 3:9, le dice Boaz, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Ayer era cuando Ruth le estaba pidiendo básicamente, redímenos, ayúdanos, ¿no? En esta idea, en esta palabra, pariente cercano, viene del del hebreo goel, que significa el que desata o desatador. Con más todavía, ¿cómo se llaman? Sinónimos, el que liberta, el que quita algún peso o una esclavitud, el que libera. Entonces, cuando Ruth le dice a él, tú eres quien puede desatarnos, tú eres quien puede quitarnos este yugo que tenemos, este peso que tenemos. Y esta relación de liberador, pues sin duda alguna que tiene que ver con Cristo. Porque ellas fueron con un hombre, el hombre que podía hacer eso por ellas, ¿sí? Aquel hombre que tenía el poder de hacer esto. Entonces nosotros tenemos a alguien que puede desatarnos, a alguien que puede quitarnos el peso, pero ¿qué hay que hacer? Ir con él, ir hacia él. Otra cosa que vemos en Boaz es que Boaz tenía una relación de parentesco, de parentela con Noemí. ¿Sí? Había una familiaridad. Es decir, eran básicamente de la misma familia, ¿no? Esto apunta al hecho de que Cristo se tuvo que hacer hombre, ¿sí? Tuvo que venir a relacionarse con nosotros. Tuvo que implicar en él una relación. Hebreos 2:17 dice, por lo cual tenía que ser en todo semejante a sus hermanos. ¿Sí? Él tenía que ser semejante a nosotros. Y dice, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados. Cristo vino y se hizo como nosotros sin necesidad de tener que hacer eso. ¿Sí me entienden? Entonces, Cristo, por amor,
por una relación, por el amor ágape de Dios, por este amor que no involucra un romanticismo, como lo vemos, pero sí involucra un amor perfecto, que es capaz de dejar y despojarse de esta gloria perfecta y magnífica y a contenerse en un cuerpo débil, en un cuerpo humano. Y Cristo se hizo semejante a ti y a mí. Ahora, vos o el pariente tenía que ser capaz de pagar la redención. No era nada más, tú eres mi pariente, págame. Bueno, pero ¿con qué? ¿No? Yo no tengo. No, el pariente tenía que tener el poder o el recurso para pagarlo. Ahora, nosotros, en este caso, tenemos una deuda impagable, que es la deuda del pecado. Teníamos, algunos tienen, pero esta deuda ahí estaba, ¿sí? Ahora, ¿a dónde podemos acudir nosotros para que alguien pague por nuestros pecados? Porque todos eran hombres, son hombres corruptibles, ¿no? A un reciente que se acaba de morir, el Papa, muestra, sin duda alguna, que era un hombre corruptible. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Si fuera totalmente santo, como algunos aseguran, no tendría que haber muerte. ¿Sí? Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, la prueba de segura de que todos pecan es que todos mueren. ¿Sí? No hay duda alguna en eso. Entonces, ¿a dónde podemos acudir? ¿Quién nos puede decir, tú estás bien? Tú ya no tienes carga, ya no tienes pecado, ya no tienes culpa, ya ha sido pagada la deuda por ti. ¿A dónde? ¿Con quién podemos acudir? No tenemos un pariente, no hay una persona más santa, no hay un hombre incorruptible al cual podamos acudir. Solo hay uno, que es Cristo. Primera de Pedro 1, 18, 19 dice: sabiendo, conociendo que fueron rescatados de su vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres, esta vana manera de vivir, dice, fueron comprados, fueron rescatados no con cosas corruptibles. O sea, el dinero no alcanza para pagarte. El dinero, el oro, no alcanza para pagar la redención porque es corruptible. Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Porque todo es corruptible. Todo lo que hay en este mundo se corrompe. Todo tiende a degradarse. Algunos a cosas más rápidas que otras, pero todo tiende a corromperse. Por lo cual era necesario el pago de algo que fuera incorruptible. Y lo único que hay y que ha sido y siempre será incorruptible es Cristo. Nosotros vamos de corrupción a incorrupción, pero en algún momento de nuestras vidas hubo corrupción. En Cristo, desde el inicio, desde antes del inicio, desde la eternidad hasta la eternidad, siempre ha sido incorruptible. Él nunca ha cambiado. Ahora, otra cosa importante, Él no estaba obligado a pagar. ¿Sí? Vos no estaba obligado a pagar. Aunque pudieran hacer lo que quisieran Noemí y Ruth, vos no estaba obligado a pagar. Él tenía que actuar por voluntad propia. Él tenía que decidir, yo lo voy a hacer. Porque él no estaba obligado. Tenía que mostrar y haber en él una voluntad, un amor por hacer eso. ¿Sí? Porque hay que destacar esto y recordarlo. A veces damos por hecho que la obra de Cristo la tenía que hacer. Como si no le quedaba de otra. Pues si me quiere, pues que le cueste, ¿no? Pero es que Él no estaba obligado a morir por ti y por mí. Él no tenía ni tiene necesidad de nada. O sea, tú y yo no somos necesarios para Dios. Hay veces que el hombre se empieza a enorgullecer tanto que cree que le hace el favor a Dios. ¿Sí? A veces nosotros somos tan orgullosos y vanidosos que creemos que Dios nos necesita. ¿Sí? Creemos que Dios necesita mi servicio, que Dios necesita mi vida,
Y no, Dios no necesita nada de nadie. Quienes necesitamos el servicio y las cosas somos nosotros, ¿sí? Quien necesita servicio aquí en la iglesia somos nosotros, pero Dios no lo necesita. ¿Sí me entienden? Y a veces creemos que nosotros le hacemos el favor a Cristo cuando decimos yo creo en ti, ya te hice el favor, ¿sí? Porque es la condición del humano, es la condición de nosotros de ser orgullosos. Hebreos 10, 6 y 7 nos muestra una plática entre el Padre y el Hijo, una plática, vamos a decirlo así, en la eternidad, una plática en donde ni el Padre ni el Hijo tienen necesidad ni de comida ni de agua. No les da hambre, no les da sed, no tienen necesidad de ir al baño, no tienen que padecer estos calores, el frío, la humedad, la tierra, la mugre. ¿Sí me entienden? No tienen nada que padecer. Y en esta plática, en este lugar perfecto, vamos a imaginar el lugar más perfecto que te puedas imaginar, el lugar más, no sé, más maravilloso. De ahí, Cristo le dice al Padre: holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Y Cristo le dice: yo voy a ese lugar inmundo, yo voy, ¿sí? Porque quiero. Imagínense nosotros que una colonia de hormiguitas esté en problemas y que tengamos que hacernos como hormiguitas y padecer lo que padecen las hormigas. Y simplemente porque quiero, no porque tenga que hacerlo, no porque vaya a recibir algo de las hormiguitas, no porque las hormiguitas me vayan a dar migajas o me vayan a dar algo, lo voy a hacer. No, simplemente porque quiero, voy y las ayudo. Si nosotros con trabajo y ayudamos a quienes amamos, y con mayor trabajo ayudamos a quienes a lo mejor no amamos, pero de alguna forma tenemos algún beneficio de eso. Imagínense ahora dar algo sin tener necesidad de darlo, y más allá, ir a la muerte. Por eso les digo, a veces como que obviamos o decimos: sí, Cristo murió y qué bueno, qué bonito Cristo. Pero vean el amor reflejado. Vean el amor reflejado de Cristo en darse sin tener necesidad de, simplemente porque quiso. Simplemente porque quiso. En la mañana el pastor decía: ¿qué hicimos para merecer? ¿Qué? Para que Dios nos regalara a mi hija. Le dije: nada, porque es de gracia. Todo lo que Dios nos ha dado es por gracia. Y si en algún momento Dios nos dijera: te voy a dar esto que te mereces, ¿qué creen que sería? La muerte, ¿sí? Porque lo único que sí merecemos, Dios no nos lo da por misericordia. Pero todo lo demás que no merecemos, nos lo da por gracia. La vida que tenemos, la salud que tenemos, el trabajo, el mayor o el menor medida los tenemos por gracia de Dios. ¿Y qué pasa? Nosotros somos ingratos. Señor, yo no quiero esto, yo no merezco esto, yo quiero, anhelo lo otro, ¿por qué me tratas así? Cuando yo, pues mírame, merezco todo lo mejor. Sí, y es simple y sencillamente a causa del orgullo, de no conocer nuestro lugar, de no conocer quiénes somos. Porque sí, sin duda alguna, Dios nos ha puesto como hijos suyos, como amados de Él, como coherederos de Cristo. Pero todo esto sigue siendo en gracia. Porque luego empiezan con este lenguaje del reino de ahora eres hijo de Dios, exige y reclama tus derechos como hijo de Dios. Y es que se nos olvida que estamos en esa condición por gracia y seguimos mantenidos en la condición de hijo por gracia, porque no depende de nosotros. Pero como el hombre le das poquito poder y se eleva, pues así también utilizan la condición delante de Dios
como decir, ahora ya tengo un más rango, ahora ya soy más. Y en lugar de ser más humildes, sencillos como Cristo, cuando dice Pablo, haya en ustedes ese sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Dice, haya en ustedes este sentir, no el sentir de gobernar o de reinar, porque ahora son hijos de Dios, porque ahora los pondrá como reyes, porque ahora los pondrá como sacerdotes del rey. No, dice, sigan siendo sencillos y humildes, porque aún las recompensas del cielo serán dadas por gracia. ¿Sí? Aún la glorificación, la condición eterna en el cielo será dada por gracia. Y viviremos eternamente con Él por gracia. ¿Sí? Porque nada es de nosotros. Ahora, recordemos el contexto donde estaban Boaz y Ruth. En un contexto donde no había un gobernante sobre Israel. Donde cada quien hacía lo que bien le pareciera. En este contexto, donde cada uno hacía lo que quisiera, se destaca Boaz y Ruth como personas que obedecen a la ley de Dios. ¿Por qué? Ruth se presenta en la noche para pedirle a Boaz que la redima. Y Boaz no se aprovecha, una, de Ruth, y segundo, cuida la dignidad de Ruth, diciéndole a sus siervos, no se comente que ella vino aquí de noche. ¿Sí? O sea, Boaz no le dijo, que al cabo yo soy aquí el que manda, ¿qué les importa a la gente lo que piensen de mí? No, estaba cuidando la dignidad de Ruth, que aunque no pasó nada, no dio ni siquiera pie a decir que hablen mal de ella ni de él. Porque estaba cuidando un testimonio, estaba cuidando honrar a Dios, honrar a Ruth y honrar su propia vida. También nosotros a veces somos tan ligeros en que al cabo no estoy haciendo nada malo, ¿qué les importa a los demás que hablen mal de mí? ¿Sí me entienden? Cuando a veces no es que no hagamos cosas malas, pero a veces hay cosas que se pueden malinterpretar y no las hacemos por honrar y cuidar mi dignidad delante de Dios y cuidar el testimonio de Dios en mí, no a Dios. Su testimonio es inquebrantable, pero su testimonio de Él en mí. Como cuando dicen, es cristiano ya. Vos, ¿quién lo viera? Que Ruth saliendo de la noche de su tienda, írenlo, picarón, ¿sí me entienden? Aprovechado de la condición pobre de estas mujeres, no dio ni lugar a eso. ¿Por qué? Porque estaba cuidando un testimonio. Cuando le hacen esta petición, Boaz dice a Ruth, sí lo voy a hacer, pero, repito, él honra la ley de Dios. Ruth 3, 12 y 13. Boaz le dice a Ruth, ahora, aunque es cierto que soy tu pariente cercano, es decir, quien te puede desatar, con todo eso hay alguien que es aún más cercano que yo a ti. Hay alguien que tiene como que el primer lugar antes que yo. Dice, pasa aquí la noche y cuando sea de día, si Él te redimiere, bien, que te redima. Mas si Él no te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová, descansa pues hasta la mañana. En esta frase, Boaz está demostrando dos cosas. Una, tres cosas. El amor, la redención y la honra a la ley de Jehová. El amor, yo te quiero redimir. ¿Sí? Y yo puedo redimirte, pero está honrando la ley de Dios. Dice, hay alguien que tiene más derecho que yo y yo no voy a quebrantar ese pacto. Yo no voy a quebrantar la ley de Jehová. Que aunque yo tengo los recursos para hacerlo, yo no voy a deshonrar la ley de Jehová. ¿Por qué? Porque Él menciona esto, donde dice, vive Jehová. Vive Jehová. Esa frase, vive Jehová, lo que está diciendo es, todo lo que yo hago, todo lo que yo estoy pensando hacer, tiene que ser bajo la autoridad de aquel que vive. Una de las frases que Elías utilizaba muy seguido es, vive Jehová en cuya presencia estoy. Está diciendo que sea Dios mi testigo de lo que voy a decir.
Es como hiciera, voy a decirte, voy a hacer ese trato, voy a trabajar reconociendo que Dios, quien vive, está delante de mí y lo voy a hacer así. ¿Sí ven? Hace y vive conforme a la ley de Dios. Jesús no se saltó la barranca, las trancas, a pesar de ser Dios. ¿Sí? Mateo 5:17 dice, no piensen que he venido a abrogar o a abolir o a quitar la ley. Dice, no he venido a quitarla, sino a cumplirla. Jesús vivió bajo la ley. ¿Sí? Él no vivió bajo la libertad que tenemos nosotros. Él vivió con los estándares de la ley de Moisés. Y él vivió en los estándares de la ley de Moisés. ¿Sí? Ojo, la cumplió como debía de haber hecho. No como los judíos habían interpretado que sería. No, él vivió como tenía que haber sido la ley. Pero él vivió sujeto a la ley, a su propia ley que él había establecido. Él no dijo, yo soy Dios, yo hago lo que yo quiera, esta ley yo la puse, yo la puedo quitar, porque Jesús dijo eso, yo soy el Señor del día del reposo y yo puedo hacer lo que yo quiera, básicamente. Pero él aún así obedeció y se sujetó. Y él hizo en el día del reposo lo que era lícito hacer en el día del reposo, no lo que los judíos habían entendido o habían interpretado. ¿Sí me entienden? Entonces es importante recordar esto. Si Cristo, Jesús, estando aquí en la tierra, vivió sujeto a la ley, ahora que nosotros somos, vamos a decirlo así, libres con respecto a esta ley, ¿qué nos hace pensar que tenemos más derecho que el Hijo de Dios de vivir como se nos dé la gana? ¿Sí? Si Cristo se sujetó a esta ley, ¿por qué nosotros tendríamos más derecho de vivir quebrantando la ley? Por eso Santiago dice, libres, pero ojo que esta libertad suya no sea tropezadero. ¿Sí? Si estudiamos bien a fondo la Escritura, vemos que la ley exigía un estándar, pero en Cristo el estándar ya no es el tope, sino tendría que ser el piso. La ley me dice que no haga esto, que no mienta, no voy a mentir porque la ley dice. En Cristo es no voy a mentir porque no quiero deshonrar a mi Cristo, porque quiero agradarle a Él. Ya no lo hago porque hay algo escrito que me dice, si lo haces, mueres, si lo haces, hay esas consecuencias. No, lo hago porque aquel que todo lo ve, en cuya presencia estoy, a Él no quiero deshonrar. Por eso la ley se queda corta con respecto a Cristo. Porque ahora ya no es por reglas, por normas, por lo que me ven hacer o por lo que no me ven hacer, sino por aún donde nadie me ve, aún donde no hay testigos, hay alguien en cuya presencia estamos todos los días y de cual no podemos apartarnos. Amén. Entonces vemos que vos, a pesar de tener un amor, a pesar de querer redimir, dice yo no voy a deshonrar la ley de Dios. ¿Sí? Y fue astuto, va con el pariente y le dice, ¿sabes qué? Hay una tierra que puedes redimir, ¿la redimes? Y él dijo, sí, sí la redimo. Y vos dijo, pero te tienes que echar también a la esposa, o sea, tienes que traer a la esposa. Y él dijo, y no, eso ya no me conviene en mis negocios. Sí, tener que dejar herencia y otro, no, mejor redímela tú. ¿Sí me entienden? Vos actúa, digamos, de cierta forma astuta para querer como ganar ese favor. Porque había en él un deseo genuino, había amor, había esta intención de redimir, pero no se brincó la ley de Dios. ¿Sí? Así vemos que Cristo vivió sujeto a la ley. Por eso Él tuvo que descender. ¿Por qué? Imagínense que Dios desde el cielo haya dicho, ¿saben qué? Los perdono. A los que creen, los perdono. Y tan tan. ¿Era posible? ¿Sí es posible o no? Que Cristo dijera, no, Padre, pues ¿para qué voy a la tierra? No, ¿para qué me hago como ellos? Mejor perdónalos y ya. Y Dios, ay, pues sí es cierto, ¿verdad? ¿Para qué tanto show? Mejor los perdono y ya. ¿Te has puesto a pensar en eso?
O sea, ¿por qué tuvo que venir a morir Cristo? ¿Por qué no Dios nada más dijo, bueno, si eres tan bueno, Dios, a ver, si eres muy bueno, pues ¿por qué no nos perdonas y ya? ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué no nomás dijo, te redimo, Itzel, y ya? Porque él no iba en contra de su propia ley. ¿Cuál es la ley? La paga del pecado es la muerte. Y Dios es justo con su propia ley. Por lo tanto dice, todos ellos, los que quieren ser justos delante de mí, tienen que pagar. ¿Con qué? Con muerte. Pero si todos pagamos con muerte, pues todos nos morimos y ya, tan tan. Entonces dijo Dios, pero si envío a alguien que muera por ellos, que cargue con el pecado de ellos, tiene que ser alguien. Sí, ahí está, se escucha más bonito. ¿Cómo le decía? Así. Tenía que ser alguien que no haya pecado. ¿Por qué? Porque si alguien dijera, yo pago por los pecados de todos, tiene mucho efecto. Si alguien dijera, yo Irán, pago por los pecados de la humanidad, Dios me ha dicho, pero espérame, ¿quién va a pagar por los tuyos? ¿Sí me entienden? O un hombre muy bueno, alguien se levantara y dijera, yo intercedo por este pueblo, yo me sacrifico por ellos. Bueno, pero ¿quién va a pagar por los tuyos primero? Por eso era necesario que alguien sin mancha, sin corrupción, sin contaminación viniera al mundo. No hay otro más que Dios, en la figura de su Hijo. Por eso, si Dios no quebranta su ley, ¿quién soy yo para quebrantar la ley de Dios? Aquel que escribió la ley, aquel que puso los decretos, aquel que puso los estándares, si Él, teniendo el poder de decir, yo no tengo que seguir estas reglas, si Él dice, yo las sigo, ¿por qué ustedes que son creación dicen que no pueden, o que no deben, o que no quieren? Si ven el orgullo tan grande que se carga el hombre, el orgullo y la vanidad que nos cargamos para ir en contra de Dios y aún así sentirnos, soy libre, aún así sentirnos bien. Por eso, el que libera o el que redime no tiene que estar endeudado. Vos tenía el poder, la disposición, pero no tenía que estar endeudado en otros lados, sino no iba a poder redimir. Así Cristo no tenía pecado alguno, no tenía que estar endeudado con el pecado. Hebreos 7:26 en la Nueva Versión Internacional dice, nos convenía tener un sumo sacerdote así, santo, irreprochable, que nadie le pudiera decir, tú pecas, tú hiciste esto. No, puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos. O sea, nos convenía alguien así. Porque si no, repito, como lo que dijimos ahorita, nadie puede llevar una carga, una deuda, si antes no ha pagado la de él. Y segundo, vos deja una imagen muy clara de la obra de Jesús actualmente. Ruth 3:18. Vos le dice a Ruth, ve y descansa, yo me haré cargo de esto. ¿Sí? Y cuando llega Ruth con Noemí le cuenta todo y Noemí le dice, ¿qué espera, hija mía? Espérate hasta que sepas cómo se resuelve el asunto. Y dice algo muy importante, porque aquel hombre no descansará hasta que se concluya el asunto. Él dijo que te iba a redimir. Y dice, ¿qué? Espera, porque Él no va a descansar hasta que tú hayas sido redimida. ¿Ven cómo vos está dando una imagen de aquel que puede hacer todas las cosas? Hebreos 7:22 dice, por tanto Jesús es hecho fiador. O sea, Él va a responder, Él es el que se encarga. Dice, Él es fiador de un mejor pacto. Versículo 24 dice, mas
por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, es decir, que no va a cambiar, que no cambia, que es el mismo. Y que dice después, por lo cual, por estas razones, que Él es fiador, que Él es eterno, que Él no cambia, por estas razones dice, Él puede salvar, ¿de mientras? Salvar a un ratito y después no, a veces sí, ahora no, ahora sí. ¿Salvar qué? Perpetuamente. Es decir, no por un lapsito de tiempo, no, perpetuamente es para siempre y por siempre. Dice, Él puede salvar perpetuamente a los que por Él mismo se acercan a Dios. ¿Y qué dice? Viviendo a veces, cuando tiene ganas, cuando les caemos bien, cuando está despierto, cuando no está dormido. Ahorita no porque anda ocupado. Dice, no, viviendo ¿qué? Siempre, siempre, siempre para interceder por ellos. Es decir, en todo momento Jesús intercede por nosotros. En todo momento Jesús no descansa hasta que su obra en nosotros esté completa. Vea qué descanso. Y podemos entender como Noemí le dijo a Ruth, espera. O sea, espera. Obviamente espera en Él, descansa en Él. No estén afanados, ¿sí? No busquen el afán. Vengan a mí los trabajados y cargados y yo los haré descansar. Porque Él es el que va a hacer la obra. ¿Qué podía hacer Ruth en ese momento? Ella no tenía el dinero, los recursos, los contactos, no se podía mover. Quien iba a encargarse de todo era vos. Ruth lo único que hizo es pedir. Y Jesús nos dice en el monte, bienaventurados los que piden, porque ellos van a recibir. Pero el problema es que no pedimos. Santiago dice, ustedes piden, pero piden mal porque piden para sus deleites. Ruth no pidió para sus deleites, pidió una redención, pidió algo necesario. ¿Sí? Vemos a Cristo en vos y vemos que lejos de ser una historia así nomás romántica, de amor así romántico, no, es una historia donde en todo gira en torno a Cristo, a su amor perfecto. Porque el amor romántico a veces cae en desenfrenos, cae en distorsiones. Quiero a ti y te amo a ti y no me importa que el mundo se venga en contra de mí, yo te amo y me decido por ti. Pero no, hay una ley que Dios ha establecido, ¿sí? Por eso a veces tengan cuidado con lo que vemos, porque las novelas y todo lo de ahorita empieza a normalizar lo inmoral, a normalizar las infidelidades en nombre del amor, a normalizar los divorcios, a normalizar las separaciones en nombre del amor, a normalizar el hecho de vivir en unión libre, sin compromisos, sin responsabilidades, el nombre del amor. Y eso no es amor, porque el amor va vinculado a aquel que ha dicho que es el amor, que es Dios. Dios es amor, no tiene amor, es amor. Entonces el amor tiene que ir vinculado a quien es Dios. Perdón. Y si mi interpretación del amor no va con la imagen de Dios, con lo que Dios ha dicho, no es amor. Puede ser romanticismo, sí, pero del mundo. Pueden ser decisiones ligeras, sí, pero del mundo. Entonces, por eso es importante entender esto. No caigamos en una vida novelesca. No caigamos en un Dios novelesco o conforme al amor, entre comillas, del mundo. Un amor donde, ay, sí, tu marido te trata mal, pero llegó alguien que te trata muy bien, te habla muy bonito. Eso es amor. Déjalo a él y vete con el otro. Eso no es amor. ¿Sí? Eso no es amor. Y vemos que Ruth no es otra persona más que la iglesia. Un reflejo de la iglesia
No éramos ni somos del pueblo de Israel, pero Dios nos ha incluido. ¿Por qué? Por fe. Porque decidí creer en el Dios de Israel. Porque decidí creer en ese Dios. Y somos incluidos, otra vez, al linaje de Cristo. Somos llamados hijos de Dios. Buscamos una redención que nadie más puede pagar, sino solo aquel que tiene el poder y la autoridad. Y apelamos a otra cosa, apelamos solo a la misericordia de Dios. Nosotros no podemos apelar a la justicia de Dios, porque el hombre tiene distorsión de la justicia de Dios y dice: si tú fueras un Dios justo, harías esto. Tú no eres justo conmigo. Y si apelamos a la justicia de Dios, entonces Dios dice: ¿sabes qué? Pues desaparece, ¿no? Porque lo justo es que te mueras. Por eso lo único que nos queda es apelar a su misericordia, apelar a su gracia. Señor, de ti dependo. Mi vida cambia solamente en ti y mi vida depende solamente de ti. Así ya vemos cómo Ruth, a pesar de ser una historia muy cortita, tiene tanto acerca de Cristo. Y hay muchísimas más cosas que vemos en la vida de Ruth, porque también se llama mujer virtuosa. Vos le dice: eres una mujer virtuosa. Y vemos también la imagen de Noemí y vemos también ahí muchas cosas. De verdad, lea el libro de Ruth si no lo ha leído, pero léalo tratando de aprender. ¿Sí? Nosotros estábamos solamente viendo el reflejo de Cristo y vimos mucho, ¿sí? Y vemos y entendemos aún más el amor de Dios. Entendemos más el amor de Dios yendo a lo que Dios dice que es amor, no a lo que nosotros queremos entender por amor. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y gracias por lo que hablas a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a reconocer que hay tantas fallas y errores en nosotros, hay tantas equivocaciones en nosotros, Dios, que necesitamos correr a ti, correr a tu amor, a tu gracia, a tu redención, correr a lo que tú has hecho por nosotros, Padre. Perdónanos, Dios, porque nos hemos alejado muchas veces de ti y hemos considerado nuestros caminos antes que los tuyos. Señor, ayúdanos a reconocerte en todo lo que hacemos y darte a ti toda la gloria, vivir de una forma que te agrada así como tú la viviste. Quita de nosotros orgullo, vanidad, cualquier pensamiento, cualquier actitud que vaya en contra de ti. Y llévanos a la humildad delante de ti, a vivir de una forma que te agrade, a vivir de una forma que te dé gloria y honra a ti. Señor, síguenos enseñando, síguenos dando luz a través de tu palabra, sigue iluminando nuestro entendimiento para conocer aún más quién eres, conocer aún más de tu obra y conocer aún más del amor que tienes hacia nosotros. Gracias porque nos has amado sin merecerlo y nos has dado todo lo que tenemos aún sin merecerlo. Señor, te entregamos todo lo que somos, todas nuestras vidas y te reconocemos en todos nuestros caminos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Va a pasar o le doy lugar? Le damos lugar a nuestra hermana Silvia. Inicié este mundo a morir, a salvarme de la muerte. Viniste a demostrarme tu amor, ¿cómo puedo agradecerte? Y yo cantaré por siempre de tu amor y tu misericordia. Y yo cantaré por siempre, con mi alabanza te daré la gloria. Con mi alabanza te daré la gloria. Te daré la gloria en cada paso, en cada respirar. Con mi vida, mis hechos, en cada uno de mi palpitar. Mi alabanza es tuya porque a ti te pertenezco. Rompiste esas cadenas que me mantenían preso. Mi espíritu te alaba, mi corazón te agradece. Tu paz me cautiva y a la vez me fortalece. Grande es tu misericordia, por eso reconozco que de oídas te había oído, mas hoy mis ojos te ven. Viniste a este mundo a morir, a salvarme de la muerte.
Viniste a demostrarme tu amor. ¿Cómo puedo agradecerte? Y yo cantaré por siempre de tu amor y tu misericordia. Y yo cantaré por siempre, con mi alabanza te daré la gloria. Inexplicable, en tu muerte me diste vida, es inagotable, pues tu amor no tiene medida, eres incomparable, pagaste el precio con tu